Estamos en una edición más de Guía Médica TV. Guía Médica TV es un programa en donde traemos distintos tipos de especialistas. Ellos vienen, hablan de sus especialidades y los distintos síntomas que aparecen con más frecuencia en las enfermedades que aparecen con más frecuencia. Entonces, la ama de casa o el familiar se va a dar cuenta de que ese familiar va a necesitar ayuda con respecto a una enfermedad, entonces ya consulta de forma previa para que no tenga posteriores complicaciones con esa patología. Nosotros somos de Pedro Juan Caballero, Guía Médica TV, un programa que se emitía en Amambay, y ahora estamos con nueva casa, estamos en Lobo TV, queriendo llegar a todos los hogares del Paraguay. De esta forma queremos dar nuestro pequeño aporte a este pueblo tan sufrido con las enfermedades y tratar de que no se compliquen, porque las enfermedades están siempre. Entonces, si detectamos un síntoma antes que se complique esa enfermedad, nosotros ya vamos a estar aportando nuestro pequeño grano de arena, ¿sí? Hoy está con nosotros la doctora Isabel Nel Ortiz. Ella es especialista en medicina familiar por la Universidad Nacional de Asunción, tiene un posgrado en administración hospitalaria, es docente universitaria y tiene un masterado de marketing farmacéutico en la Universidad de Madrid. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está, doctor Blas? Guía Médica TV, por fin nos conocemos. La doctora es una estrella nuestra de la revista, nosotros también contamos con una revista que se llama Guía Médica, y ella es una de las capas de la revista justamente. Hoy se tomó su tiempo, te agradezco por eso, doctora, porque sé que usted es una persona muy ocupada. Sin embargo, hoy hizo un espacio y está hoy acá con nosotros. Muchas gracias, doctora, y bienvenida ahí a Médica TV. Muchas gracias, doctor Blas, por la invitación, y bueno, estamos aquí para responder todas las preguntas que tengan, con mucho gusto. Y justamente sobre la medicina familiar, doctora, ¿cuál es la importancia del médico de familia en la sociedad, en la población? Bueno, la medicina familiar o la especialidad del médico de familia realmente comprende un eje muy importante de la salud en todos los lugares del mundo. Fue un término acuñado a finales de la Revolución Francesa y al principio de la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. Y se fundamenta básicamente en lo que es la atención primaria, digamos, en la prevención y el seguimiento de todo lo que es las patologías, prevención y seguimiento y resolución de aquellas patologías más frecuentes que puedan tener todos los pacientes en todas las etapas de la vida, independientemente del órgano o sistema que esté afectado. Es decir, podemos atender a un niño que está saliendo en ese periodo de transición entre salir del pediatra y pasar a un clínico en ese periodo, y a todas las instancias de la fase de la vida de esa persona. Así es como que tenemos a pacientes adultos, pacientes ancianos, pacientes, personas embarazadas, o sea, todo el núcleo familiar. Y se basa principalmente en el hecho de poder hacer medicina preventiva, es decir, seguirle al paciente con todo aquel enfoque biopsicosocial, conocer un poco el entorno de la familia, darle consejos sobre prevención en nutrición, prevención en hábitos principales, qué estudios tienen que hacerse, en qué etapa de la vida, y bueno, y cómo seguir cuidando su salud, cosa que en este momento se denota mucho. Este tema de la pandemia prácticamente reveló mucho qué tan importante es la prevención en la salud. Sí, doctora, o sea que usted entonces se encarga de ver al niño de 3 años y al abuelo de 65 en la familia. Claro, nosotros generalmente cuando son muy pequeños los niños queremos que siga con su pediatra para cumplir con todo aquello que es el calendario de vacunaciones, todas las enfermedades prevalentes en la infancia, pero luego hay un periodo en el cual ya el niño pasa a ser adolescente, y ahí es como que hay un terreno que no es un terreno de nadie. El niño ya es muy grande para estar en el consultorio del pediatra, ¿verdad? Y ya no es más tan chico como para estar con el pediatra y necesita migrar a otra especialidad. Entonces ese es el terreno donde entra ya el clínico. También es muy clínico para el niño, entonces entra el médico de familia, que muchas veces generalmente puede ser ya el médico de la familia. Entonces ya lo conoce, conoce el entorno familiar, exacto.
Doctora, ¿y el rol entonces del médico de cabecera, cuál sería en este caso? El rol del médico de cabecera es hacer prevención, principalmente acompañar a la familia con consejos de salud principalmente, darle toda la guía que necesita el paciente, saber qué estudios tiene que hacerse para mantener la salud en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, existen periodos en que uno tiene que hacerse determinados tipos de estudios en ciertas etapas de la vida. Y bueno, esos son los estudios, es el momento en el que el especialista le va a orientar al paciente. Bueno, cuando tenés tus 20 años, tenés tus 15, 20 años, hay ciertos estudios que uno tiene que empezar a hacerse. Sí. Y mucho importa también qué antecedentes familiares hay. Por ejemplo, si yo tengo papá, mamá con hipertensión o con diabetes, esos factores influyen mucho en el paciente. Es decir, yo puedo tener un riesgo de adquirir hipertensión o diabetes según esa historia familiar que tengo. Y el médico de familia que ya conoce al papá, a la mamá, a los abuelos, puede. Es mucho más fácil que un médico extraño que tiene que empezar con la anamnesis, o sea, que las preguntas de cero otra vez. Exactamente. El vínculo es diferente, la confianza es diferente, ya no hay ese choque de ir al médico, en este caso porque es, como dice, de la familia. Totalmente, y esa es una de las cosas que estamos notando muchísimo ahora en el contexto, en la coyuntura en la cual nos estamos desenvolviendo. Cuán importante era tener un médico de cabecera, un médico de confianza. Claro. Porque a ese médico yo lo puedo llamar y decirle, doctor, me duele la garganta, tengo tos, ¿qué hago? Claro, el quédate en tu casa de ahora, que es el que te va a solucionar este médico. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí ya pasa al rol. ¿Cuál es el rol del médico de familia entonces a nivel comunidad? Porque ahí es con la familia, pero en la comunidad también tiene sus funciones. Es fundamental. El rol del médico de familia es un rol de orientador, es un rol de docencia en cuanto a salud, es un pilar fundamental y un eje clave para el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque el paciente que va a requerir una internación pasa por un filtro que es el médico de cabecera, que determina en qué momento ese paciente debe ser derivado a una especialidad, a un subespecialista, porque sí. Recordemos que el médico de familia trabaja muy de la mano con las subespecialidades, por sí. Supuesto, respetando las competencias de los especialistas, pero trabajando muy de la mano y coordinadamente con ellos, claro. Y la idea es poder trabajar coordinadamente con ellos y evitar esto que en este momento se está viendo mucho, donde el paciente se autoderiva. Porque él nomás le duele el pecho y quiere ir al cardiólogo. Claro, tenemos tanto bombardeo de información y tantos bulos informativos, tantos fake news, que el paciente a veces dice, bueno, miro la noticia en el WhatsApp o en el Facebook o encontré que tengo que tomar tal o cual medicamento y se automedica o se autoderiva a un especialista. Me duele la cabeza, me voy al neurólogo. Y por ahí sí. Realmente el problema no es para el neurólogo, es una hipertensión o es un azúcar alta. Claro. Entonces, de ahí es lo que es tan importante tener a ese médico de cabecera que oriente y te diga, no, ¿sabes qué? Vos tenés que irte al especialista, al neurólogo, al diabetólogo, entonces, porque tu problema es el azúcar o es la hipertensión, y eso es la importancia. Y posteriormente, aquel paciente que se dio de alta, que salió del hospital, si requirió una internación que fue correctamente guiada, no es que se fue o se internó porque no hubo una justificación, posteriormente requiere un seguimiento domiciliario o ambulatorio. Vuelve nuevamente. El seguimiento continúa, es decir, el médico de familia da un seguimiento continuo al paciente. Claro, o sea que el rol del médico de familia en este contexto actual ahora, ¿cuál sería entonces, doctora? Es el de guía, de orientador, es una persona que orienta, que acompaña la evolución del paciente y por sobre todo una persona que va a determinar a acompañar al paciente y darle seguridad, empoderarle al paciente sobre las tomas de decisiones. En este momento el paciente se va a sentir seguro al tener una persona que le pueda orientar y decir qué tiene que hacer en la casa.
Existen... Claro, porque ahora bueno, hasta hace poco las directivas del ministerio era, ante cualquier síntoma, quédate en tu casa, era, doctora. Claro. No sé si usted se acuerda. Total. Eso ¿sí? cambió después que, bueno, también era una enfermedad nueva, no conocíamos, no sabíamos. Claro. Entonces al principio era quedarte en tu casa para que no se abarrote todos los establecimientos. Claro. Bueno, y la gente se quedaba en su casa, pero quedaba solo. Eso. Quedaba a la deriva, no sabía qué hacer. Entonces en este caso está el médico de familia. Exacto, quédate en tu casa, pero seguí las indicaciones de tu médico de cabecera. Así Ese mismo. es el mensaje. Ese, habría que corregir nomás el mensaje. Totalmente, totalmente, porque un paciente que está con un cuadro de COVID hoy o que está con un dolor de garganta, yo tengo que saber, el paciente tiene que saber qué tiene que hacer, que tiene que controlarse la saporometría. Tiene COVID, doctora. Claro. Así es ahora Claro. el miedo que la televisión, que las noticias venden, es que te falta el aire enseguida, claro, con un dolor de garganta. Bueno, y hoy en día yo puedo, con un buen interrogatorio que lo puedo hacer telefónicamente, por videollamada, puedo yo ya conocer si se trata o no de un cuadro de COVID. Yo puedo mandar a hacerle un análisis ambulatorio o pueden ir a hacer una extracción a domicilio. Yo puedo saber que tiene la ferritina alta. ¿Qué herramientas tienen ustedes? Claro, o sea, extracción a domicilio, por ejemplo. Pero todos los laboratorios tienen hoy extracción a domicilio. Entonces yo recurro, le digo, mira, te mando las órdenes de los laboratorios, estos son los estudios que necesito que te hagas ahora, y el paciente, por supuesto, se hace el estudio y le manda a su médico de cabecera los resultados, y con eso tenemos un monitoreo. Otro de los roles importantes del médico de familia es el del monitoreo ambulatorio. En este contexto, ya que el paciente, por ejemplo, tenemos adultos mayores que no pueden acudir, no le vamos a mandar a un adulto mayor a la consulta. Se complica salir, para empezar. Sí. Por la misma movilidad de ellos. Exacto. Entonces, en este caso, ustedes están... Claro, el médico de familia que ya conoce al paciente, es más fácil la comunicación, doctor. Cuando el paciente tiene confianza y además el médico ya le conoce al paciente, es más fácil incluso el lenguaje con el cual uno se está manejando. ¿Por qué? Porque yo ya conozco al paciente, sé cuáles son sus temores, conocemos sus debilidades, conocemos sus fortalezas inmunológicas y bueno, es más fácil manejar en ese contexto, ¿sí? Mira, doctora, yo también soy médico de familia, yo soy formado en la Universidad Nacional de Tucumán, pero nosotros trabajamos diferente. Ustedes trabajan de forma más calurosa, más cerca de la familia. Nosotros no, como en Argentina. Le voy a contar un poquito la historia. En Argentina todos tienen obra social. Allá todos tienen obra social, ya sea el gremio de camioneros, los docentes, los empleados textiles, los del comercio. Todos tienen una obra social que el plan le cubre la medicina a ellos, ¿sí? Entonces el médico de familia era empleado de estas obras sociales en donde solamente vos venías a consultar y las patologías más frecuentes, como usted dijo al principio, les tratamos nosotros. Cuando se complica derivamos al pediatra, derivamos al clínico, derivamos al cardiólogo. Entonces nosotros somos empleados de ellos nada más, pero en fin es un trato frío. Claro. Porque el paciente viene y le ve cualquier médico de familia, que en realidad ya se llama generalista. En cambio acá no, yo veo que esto me encanta, esta especialidad, y veo que ustedes le dan el soporte de calor, de seguridad a esa familia. ¿Por qué? Porque al niño le pasó algo. Doctora Nil, mira, pasó esto. Entonces ellos ya se sienten contenidos. Ya pasó el susto, el miedo al COVID, por ejemplo. Claro. Porque 2 días de incertidumbre, la inmunidad te baja, doctora, muchísimo. Total. O llaman al 154, las líneas están saturadas y nadie la atiende y se sienten huérfanos de atención médica. Entonces, por eso es tan importante que nuestra población entienda, pero no solamente por el COVID. Quiero dejar en claro que este es un mensaje que el COVID nos enseñó a toda la población paraguaya, que tenemos que hacer prevención, que tenemos que pensar a largo plazo en cambiar las políticas sanitarias y darle prioridad a la salud. Salud es número 1. Sin salud no podemos hacer nada. Y el COVID nos enseñó esto. De tal manera que, pasado este COVID, superada esta etapa,
tenemos que ir pensando seriamente en cuidar nuestra salud, en hacer prevención, en hacer nuestros controles de rutina anuales, cuidar el peso, cuidar la hipertensión, conocer nuestros factores de riesgo familiares y luchar contra eso. No porque yo tenga un papá o mamá con diabetes, yo tengo que tener también diabetes e hipertensión, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que darle lucha.